Egunon, estamos preparados para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Como se ha dicho, pues, y como se ha visto, hoy celebramos la Navidad aquí en Videa, así que es un gusto poder celebrar juntos sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como Miguel ha dicho en la bienvenida, pues la palabra Navidad en el latín significa nacimiento. Entonces, sabemos como cristianos que no estamos hablando de cualquier nacimiento, sino el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hablar sobre la Navidad obviamente requiere hablar específicamente sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, sabemos, incluso aquí en nuestra ciudad, se han puesto luces y cosas para pues celebrar esta temporada, lo que es el Adviento, aunque sabemos que la mayoría de nuestra sociedad pues seguramente no está celebrando en sí el nacimiento de Jesús, pero en esta mañana queremos enfocar nuestros corazones y prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice acerca del Adviento, esa gran llegada del Mesías. El Adviento es un tiempo de preparación para la venida de Jesús, la llegada del Mesías. Y en esta temporada se suele hablar de temas como la esperanza, la paz, el gozo, amor. ¿Os suenan estas cosas, verdad? Son cosas que al final yo creo que todo el mundo desea. Pero la cuestión es cómo podemos conseguir la esperanza, cómo podemos vivir realmente con paz en nuestras vidas, cómo podemos experimentar el gozo y el amor. Y pues tenemos la perspectiva de nuestra sociedad que se suele centrarse en uno mismo para conseguir estas cosas, es decir que, mira, todo gira alrededor de mí. Y es un gran esfuerzo para conseguir todo esto porque todo depende de mí. Yo tengo que buscar y conseguir la esperanza por mis propias fuerzas. Pero la perspectiva de la Biblia obviamente nos ofrece otra perspectiva porque se centra en Jesús. Jesús es el centro de esta gran celebración y esta temporada de preparar nuestros corazones. Y Jesús nos ayuda a ver que no podemos ni siquiera conseguir estas cosas, la esperanza, la paz, el gozo y el amor, si vivimos aislados y separados de Cristo. Entonces, tenemos que preguntarnos en esta mañana de qué manera Jesús ofrece esperanza a un mundo tan desesperado. ¿Cómo podemos conseguir la paz verdadera, no solamente una paz superficial o una paz incluso falsa? O incluso preguntarnos si realmente es posible conseguir el gozo, tener gozo en esta vida, incluso en medio de situaciones difíciles, como hemos estado viendo en Filipenses. ¿Qué es el amor verdadero y cómo lo podemos experimentar? ¿Qué relevancia tiene el nacimiento de Jesús para nuestras vidas? Claro, sabemos que la Navidad se centra en Jesús, pero ¿por qué su nacimiento fue tan significativo? ¿Y por qué sigue siendo relevante para nosotros? Pues yo creo que en esta mañana lo que vamos a leer en Lucas 2 creo que nos va a ayudar a responder a algunas de esas preguntas. Entonces vamos a leer también en español ahora Lucas 2, 8 al 20. Entonces podéis acompañarme en vuestras Biblias y si no tenéis, pues no sé si quedan Biblias ahí en la entrada, pero Lucas 2, 8 al 20. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí, pues vamos a orar y pedir ayuda del Espíritu Santo para guiar este tiempo y preparar nuestros corazones. Dios, pues gracias por el privilegio es juntarnos, y no solamente juntarnos para pasar un buen rato juntos, sino juntarnos para meditar en tus verdades. Señor, gracias por esta temporada que al final celebramos obviamente el nacimiento de Jesús cada día como cristianos, pero qué especial poder dedicar una temporada cada año para recordarnos del significado de tu nacimiento, Señor. Así que ayúdanos a meternos en esta misma historia donde estamos viendo tu mano poderosa, Señor, para revelar a todos esas buenas nuevas de gran gozo, que se centran en Cristo, nuestro gran Señor y Salvador. Así que háblanos a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues, si habéis fijado, obviamente nos hemos metido un poco en la historia ya después del nacimiento de Jesús. Lo que viene justo antes de este pasaje, versículos 1 al 7 de Lucas 2, se enfoca en sí en el nacimiento de Jesús, pero antes de meternos en todo el contexto y sacar pues cómo podemos aplicar esto para nuestras vidas, queremos empezar con esta gran idea de lo que es estar preparados para el gran momento. Si podemos pensar en el ejemplo de una boda, por ejemplo, hay tanta planificación, tanta preparación para una boda, ese gran día. Entonces hay que conseguir ese lugar perfecto, conseguir el vestido perfecto, el traje, invitar a los invitados, el tema de las flores, la música, las fotos, la tarta, todo. Y luego, claro, llega ese gran momento, llega el gran día y la iglesia empieza a llenarse, comienza la música, entra el novio y todos los invitados normalmente se ponen de pie para la entrada de la novia, ¿verdad? Todos están preparados para ese gran momento. Y pues podemos aplicar ese mismo ejemplo a lo que está sucediendo aquí, el nacimiento de Jesús según Lucas. Es que todo, absolutamente todo estaba preparado para la llegada del Mesías. Y incluso volvemos hasta Génesis 3:15, donde captamos por primera vez el protoevangelio, la primera promesa de salvación a través de un Redentor prometido, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El primer versículo navideño. ¿Por qué? Porque todo esto apuntaba a Jesús. Y a lo largo de la historia humana, en todo el Antiguo Testamento, hay muchas profecías de un Mesías venidero. Y sabemos según este pasaje que este Mesías vendría, ¿para qué? Para hacer lucha contra la serpiente, para aplastar la cabeza de la serpiente, pero que le costaría
su propia vida. Entonces tenemos todas esas profecías en el Antiguo Testamento, pero ¿de qué manera termina el Antiguo Testamento? Pues podemos recordar las palabras de Malaquías, cómo concluye el Antiguo Testamento diciendo: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Qué curioso, es decir, que termina el Antiguo Testamento sin la llegada del Mesías prometido. Y luego, después del Antiguo Testamento, pues tenemos un periodo de unos 400 años en que no hubo palabra profética de Dios. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Mesías. Y incluso en medio de este tiempo Israel pasaría por la conquista de diferentes imperios, los persas, los griegos, los romanos. Y sabemos la historia del pueblo judío que enfrentaba oposición durante años y años, y los judíos deseaban la llegada del Mesías para salvarlos de su opresión, sí, política, pero también religiosa. Y es que todos estos eventos sucedieron en preparación para la llegada de Cristo. Entonces, creo que no es por ninguna casualidad que Lucas comienza su evangelio hablando primeramente de Juan el Bautista como el cumplimiento de esa promesa que vemos en Malaquías, que hemos leído. Entonces empieza así en Lucas 1, 16 al 17, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y más adelante en Lucas 1, hablando de Jesús como el cumplimiento del prometido Señor y Salvador venidero, dice así en versículos 30 al 33, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por fin, el pueblo estaba preparado, y en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pues los judíos esperaban del Mesías, pues uno que sí iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esperaban un profeta como Moisés, un sacerdote de la orden del Melquisedec. Esperaban un rey que reina con perfecta justicia. Esperaban un siervo sufriente, un descendiente de David, uno nacido de una virgen y uno nacido en Belén. Entonces, es el propio nacimiento de Jesús que rompe este periodo de silencio, digamos, esos 400 años. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando llegamos a Lucas 2, justo después del nacimiento de Jesús? Pues yo creo que Lucas nos está ayudando a ver un poco el contraste entre esas cosas naturales con las cosas sobrenaturales. Cosas naturales como lo que es empadronarse, lo que es quedarse embarazada, el nacimiento de un bebé, cosas que son normales para nosotros como seres humanos, lo que es un trabajo, lo que es visitas de amigos. Y a la vez vemos el contraste de algunas cosas sobrenaturales en el lugar y de la manera que se había profetizado todo. Dios hecho hombre, la aparición de los ángeles, el hecho de que ahora podemos ser salvos. Esta historia nos hace ver que Dios es soberano,
No hay nada que le pille por sorpresa. Él tiene un plan de redención y Dios es fiel en cumplir con sus promesas. Ya anteriormente en Lucas se ve el cumplimiento de Zacarías y Elizabeth y ahora estamos viéndolo con José y María. Ese Dios soberano, todopoderoso y que no tiene limitaciones. Podemos, es decir, confiar en Él y en sus planes, porque Dios sabe perfectamente que somos personas limitadas. Tendemos a seguir confiando en nosotros mismos, pero es por eso que necesitamos recordarnos en esta mañana de esas nuevas de gran gozo. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte de la historia, en versículos 10 y 11, donde dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas se centra su narrativa, por supuesto, en Jesús mismo, en ese gran Salvador. Pero curiosamente, en esta propia historia que estamos observando, nos habla también acerca de otros personajes. ¿De qué nos hace ver Lucas? Pues vamos a observar lo que está sucediendo aquí en la vida de estos pastores. ¿Por qué enfocarse esta parte de la historia en ellos, los pastores? Pues porque las nuevas de gran gozo eran para todo el pueblo. Entonces, queremos considerar en esta mañana pues lo que es el anuncio de las nuevas de gran gozo. También queremos reflexionar sobre los receptores de las nuevas de gran gozo y ver también la respuesta a las nuevas de gran gozo. Entonces, empezamos un poco en el medio, ¿vale? Ahí en 10 y 11, el anuncio de las nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son las nuevas? Pues que el Salvador ha nacido. Y ese nacimiento que estamos celebrando y recordando, nos dice aquí que son nuevas para todos. Es decir, que nadie se puede quedar indiferente ante esas nuevas de gran gozo. Pero ¿por qué el nacimiento de Jesús son nuevas de gran gozo? ¿Por qué son buenas noticias? Porque ahora hay salvación gracias al Salvador. John Stott dice, la esencia del pecado es que el ser humano se ha puesto en el lugar de Dios. La esencia de la salvación es que Dios se ha puesto en el lugar del ser humano. Entonces, cuando celebramos esas nuevas de gran gozo y estamos enfocándonos en el hecho de que hay salvación, podemos recordar, como dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este nacimiento de Jesús, de ese gran Salvador, también nos recuerda de ese gran intercambio entre el pecador y el Salvador. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y qué tremendo, que la solución a nuestro problema, ¿en qué forma vino? Pues en forma de un humilde bebé, nacido en un pesebre. El opuesto de un lugar para un rey, envuelto en pañales. Totalmente el opuesto de un símbolo de poder. Pero a pesar de su humildad, estamos viendo que Jesús es el Salvador. Y como dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces estamos observando que en primer lugar este Jesús es
un Salvador, pero también es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, el elegido, es el prometido Salvador enviado por Dios para rescatar a su pueblo. Jesús es el Señor, ese gran Rey de reyes y Señor de señores. Y fijaros cómo no son simplemente, no soy experto en la gramática, pero entiendo que hay una diferencia si simplemente declaramos que ha nacido hoy, o en el hecho de que os ha nacido. Os ha nacido. Eso quiere decir que el nacimiento de ese gran Salvador tiene implicaciones para ellos mismos. Y si tiene implicaciones para estos pastores, pues también tiene implicaciones para nosotros. Entonces, acompáñame para reflexionar ahora sobre esos receptores de las nuevas de gran gozo. Estos pastores que dice en versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Me pongo en su lugar y fue una noche como cualquiera, ahí guardando, no sé cómo es la vida de un pastor de ovejas, pero ahí pues en el campo, en la oscuridad. También pienso en su posición social. ¿Por qué el ángel anuncia esas nuevas de gran gozo a estas personas que eran seguramente los más despreciados, pastores que incluso olían de ovejas? Pues yo creo que es para mostrarnos que el Evangelio quita cualquier barrera y clase social. También podemos pensar en no solamente su posición social, pero también su posición espiritual. Y es el hecho de que el Evangelio hace algo a todos, nos humilla. ¿Por qué? Porque nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador. No son nuevas de gran gozo si no te das cuenta de tu necesidad. Entonces, para nosotros, podemos pensar en nuestra propia posición social y al final darnos cuenta de que da igual si tenemos un buen puesto de trabajo donde ganamos mucho dinero o si estamos en el paro. No importa si estamos casados o divorciados, no importa si tienes pareja o estás soltero, no importa si seas rico o seas pobre. Es que las buenas noticias de Jesús y ese nacimiento de ese gran Salvador pues derrumban los prejuicios de todo tipo. Es decir, que nos coloca a todos en el mismo barco. Y también podemos pensar en no solamente nuestra posición social, sino también nuestra posición espiritual, donde podemos recordar que al final solo hay dos clases de personas. O pecadores salvos por la gracia de Dios, o pecadores todavía en necesidad de la salvación de Dios. Entonces, ese es el contexto de ese gran anuncio a esos humildes pastores y cuál es la respuesta a estas nuevas de gran gozo. Pues voy a volver a leer versículos 15 al 20, donde dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
si el primer paso, digamos, es ver nuestra necesidad de un Salvador, pues el siguiente paso es confiar en ese gran Salvador, confiar en las nuevas de gran gozo. Y obviamente hay diferentes respuestas. Uno puede confiar en esas nuevas de gran gozo, uno puede ponerlo en duda, o incluso negarlo o rechazarlo. Pero es curioso notar que eran precisamente nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Pero las personas que no confían en esas nuevas de gran gozo, pues no pueden experimentar ese gozo que precisamente se prometen. Entonces, aquí es importante reconocer que no predicamos el universalismo, esa corriente religiosa que se caracteriza por creer en la salvación de todas las personas en virtud de la bondad y el amor infinitos de Dios. No. Somos salvos por gracia, por medio del arrepentimiento y la fe en esas nuevas de gran gozo. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguna persona confía en esas nuevas de gran gozo? Pues lo podemos ver en este mismo pasaje. Los pastores mismos son cambiados por estas nuevas de gran gozo. Dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Entonces vemos aquí que confiar en Jesús no es meramente algo intelectual, sino es algo que debe cambiar nuestra forma de vivir. ¿Y qué es lo que hicieron estos pastores al llegar ahí y ver con sus propios ojos ese gran Salvador que había nacido? Pues dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. A través de esta declaración, ¿qué es lo que María, la madre, hacía? Pues guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, meditando y pensando sobre las verdades de Cristo. Y al final también vemos como cuando los pastores vuelven al campo de donde venían, pues volvían, ¿de qué manera? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Entonces, es curioso esta historia porque gracias a la ayuda de Lucas, él trae el nacimiento de ese gran Salvador a vidas de unas personas despreciadas, menospreciadas en la sociedad. Se enfoca en esta parte de la historia sobre personas que realmente no merecían recibir esas nuevas de gran gozo. Pero hay algo peculiar que sucede con nosotros también, porque la realidad es que todo lo que está pasando aquí tampoco realmente es para nosotros, en el sentido de que no lo merecemos. Y yo creo que lo más fácil es simplemente quedarnos fuera de la historia y simplemente observar lo que sucede. Pero hay algo que es curioso en cuanto a la Biblia, siempre nos está invitando a ver que también nosotros formamos parte de esta historia. Entonces, Cristo no solo había nacido, sino que había venido como el Salvador para todos aquellos que pusieran su fe en Él. En Cristo hay salvación y perdón y vida eterna, no solamente para estos pastores, sino también para nosotros, los que estamos dispuestos a reconocer esas nuevas de gran gozo. Entonces, ya hemos visto la respuesta de los pastores, hemos visto la respuesta de María, pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ante el nacimiento de Jesús en esta mañana? No sé si has ido para ver a Cristo, para buscar a Cristo en cuanto a ver la veracidad de las Escrituras. No sé si has contemplado que en Cristo vemos el propio Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. No sé si cuando buscas a Cristo ves tu propia necesidad de un Salvador.
Es que al final hablar de la Navidad es hablar de una gran lucha, una batalla entre el orgullo humano y la gracia de Dios. Porque nuestro orgullo, pues, si nos fijamos solamente en el orgullo, pues no tenemos necesidad de ser rescatados de nuestra depravidad. Porque somos orgullosos. No hace falta un Salvador. Pero por la gracia de Dios, también nos ha anunciado nuevas de gran gozo para ayudarnos a ver su gracia. La gracia de Dios nos revela la realidad de nuestro pecado y la santidad de Dios. Y la gracia de Dios también provee la única solución, Jesús mismo, el Cristo, el Señor, el Salvador. Entonces, ¿hemos confiado en Jesús? ¿Has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Vemos el gozo de este mensaje? Que gracias al nacimiento de Jesús, y no solo su nacimiento, sino su vida de perfecta obediencia, su muerte en la cruz y su resurrección, como vimos la semana pasada, pues su humillación, pero también su exaltación. Vemos el gozo de que pecadores como nosotros podemos recibir la salvación, no por nuestro mérito. Y mira, sí, quizás para la mayoría de nosotros que sí hemos confiado en Jesús, pues ¿cómo estamos dando a conocer estas nuevas de gran gozo? ¿Cómo buscas seguir proclamando estas nuevas de gran gozo? Fijándonos quizás en el ejemplo de estos pastores que dieron a conocer estas nuevas de gran gozo. Es decir, de qué manera Dios quiere usarte para dar a conocer estas nuevas de salvación a los demás, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. No es por casualidad el campo donde Dios te tiene ahora mismo. Quizás necesitamos aplicar este pasaje nosotros como María, guardando, atesorando estas cosas, meditando en las verdades de Cristo, como vimos la semana pasada, contemplando su divinidad, pero también su humanidad, es decir, que Jesús nos entiende perfectamente. Guardar y atesorar y meditar en la grandeza de Dios. Ser humillados de este hecho de que ahora nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quizás nuestra respuesta debe ser glorificar y alabar a Dios. Allá donde vayamos, como iglesia, también en nuestras vidas cotidianas, ¿de qué manera glorificamos y alabamos a Dios? Es una invitación a alabarle no solamente con nuestros labios, sino con toda nuestra vida. Alabamos a Cristo por ser nuestro Salvador. Alabamos a Cristo por haber venido en perfecta obediencia al Padre. Pero también alabamos a Cristo por haberse humillado hasta la muerte, tomando nuestro lugar. Y alabamos a Cristo por su resurrección. Alabamos a Cristo porque reconocemos nuestra propia necesidad y incapacidad de rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué relevancia tiene el nacimiento de Jesús para nuestras vidas? Pues si queremos verdadera esperanza, verdadera paz, verdadero gozo y amor, entonces debemos ver que el nacimiento de Jesús es de suma importancia y relevancia. El mejor regalo que podemos recibir en estas Navidades y también dar en estas Navidades es Jesús mismo. Estas nuevas de gran gozo de este gran Salvador. Que Cristo sea nuestro mayor tesoro en estas Navidades. Pues oremos. Dios, gracias que
Bueno, reconocemos que esta historia es bien conocida, Señor. Pero muchísimas veces tenemos que recordar que menospreciamos cuán grandes son estas nubes de gran gozo, Señor. El nacimiento de Jesús se ha convertido en algo normal, pero ayúdanos otra vez más, Señor, a ver que es un verdadero milagro, Señor. En primer lugar, que tú decidiste tomar nuestro problema y acercarte a nosotros y venir a donde nosotros para rescatarnos de nuestra rebelión y pecado. Y no solo eso, sino pues resucitar para darnos vida eterna por medio de la fe en Jesús. Y Señor, ayúdanos a captar la importancia de cómo estas nuevas de gran gozo deben cambiar nuestras vidas de manera radical. Entonces, Señor, ayúdanos los que estamos aquí como cristianos que hemos confiado en este mensaje, Señor, ayúdanos a seguir predicando el Evangelio a nuestras propias vidas cada día y ayúdanos, capacítanos, Señor, para llevar esas gran nuevas de gozo al mundo en el que estamos, Señor, que ni siquiera ve la importancia de un bebé que nació hace 2000 años. Pero Señor, sí queremos declarar que en Cristo hay salvación. Así que gracias por ser nuestro gran Salvador. Oramos en tu nombre. Amén.